Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 5 de septiembre de 2016. Colombia se ratificó ya la fecha en que las FARC firmarán el acuerdo de paz, será el próximo 26 de septiembre. Recuerden que el 2 de octubre es el día en que se efectuará el plebiscito. También recuerden que la semana pasada en Caracol se realizó el primer sondeo de intención de voto, donde el 62% de los encuestados estaban a favor de votar por el sí. Con relación a temas macroeconómicos, continuamos viendo deterioro en las exportaciones colombianas, las que se contrajeron un 27% en el mes de julio frente al mismo mes del año 2015. Interesante acá observar que a pesar de que el precio del petróleo pues no tiene una gran diferencia frente a lo que registró durante el segundo trimestre del 2015 por efectos de volumen, sí estamos manteniendo esa dinámica bajista importante. Recuerden que el gobierno e incluso el Banco de la República ha manifestado que ese déficit externo se moderará en el año 2016, sin embargo en los últimos 2 meses estamos observando que no es el caso. Con relación a temas de precios de alimentos, hay 2 anuncios. El primero de ellos, en prensa colombiana, donde un análisis del diario La República concluye que los precios de 10 alimentos en algunos casos han caído hasta un 43% entre lo que es la medición de agosto y de enero, y un nuevo indicador de precios de alimentos, de precios agropecuarios, que no tiene que ver, o el propósito que ha anunciado la Bolsa Mercantil es que no es un pronóstico de precios de alimentos, pero sí es un indicador, registró una caída del 0.59 durante el mes de agosto de 2016. Entonces, interesante ver aquí que esas expectativas que tenemos para el día de hoy en el dato de inflación, que es de 0.04% con una inflación de alimentos de menos 0.38%, estaría alineado con este indicador que no es un pronóstico de alimentos, pero que sí es un referencial interesante para observar la tendencia durante el mes de agosto. Recuerden, desde el lado corporativo, ya el plazo que tenemos para aprobar o que las personas acepten la OPA de acciones de Isagen a un precio de 4.130. Esto ha sido un tema recurrente en nuestros comités, recomendarles o recordarles que lo mejor para los inversionistas es acogerse a este precio. Y finalmente una transacción de un miembro de la Junta de Carvajal con una adquisición pequeña de 48 millones de pesos en acciones de este emisor. Interesante, recuerden que el 13 de septiembre se vio una emisión de bonos Isagen y que Promigas durante la semana pasada estuvo enviando los documentos de una nueva emisión privada de bonos. Con relación a América Latina, el día miércoles pasado, pues ustedes ya saben, el Senado en Brasil definió la destitución definitiva de Dilma Rousseff en su cargo. Sin embargo, el Senado mismo evitó que Dilma Rousseff perdiera sus derechos políticos, es decir, que con miras a las próximas elecciones, Dilma Rousseff podría presentarse nuevamente. Un movimiento de partidos de coalición está tratando de que la corte más importante en Brasil elimine estos derechos políticos de Dilma Rousseff, con lo cual no podría entonces ocupar cargos públicos por los próximos 8 años. Esto es hasta ahora una iniciativa que están tratando de llevar a cabo esos partidos de coalición. Y por otro lado, pues Brasil asistió a la reunión del G20 en China, y en esa reunión el ministro de Hacienda manifestó que la economía brasileña puede crecer cerca del 2,5% en el 2018, es decir, no es el próximo año, sino el que sigue. Para el próximo año, recuerden que las expectativas de mercado es finalmente un crecimiento positivo, algo cercano al 1,5%, luego de que este año 2016 la contracción esté entre el 3 y el 4%. Básicamente, lo que hizo el ministro de Hacienda en China es mostrar las oportunidades de inversión que hay en este país. También se mencionó la posibilidad de hacer privatizaciones de compañías del Estado. Recuerden que actualmente pues hay varias compañías que pues están inmersas en escándalos de corrupción o tal vez tengan algunos problemas, como es el caso de la Telefónica en Brasil hoy, la cual está acercándose a este proceso
de reestructuración o de bancarrota. En los Estados Unidos, uno de los miembros de la Fed con sesgo alcista es el presidente de la Reserva de Richmond, quien no tiene voto y solo lo tendrá hasta el año 2018, volvió a reiterar su postura de recomendar incrementos de tasas de interés cuanto antes. Le preocupa que haya un sobrecalentamiento de la economía estadounidense y que en el momento en que empieza a repuntar las presiones inflacionarias no tengan con qué contenerlas. Y en Japón, el gobernador del Banco Central, el señor Kuroda, desestimó que ese análisis que está haciendo la entidad exhaustivo acerca de la política monetaria pueda finalizar en una reducción del estímulo. Él considera que en este momento lo más probable es que incluso la entidad incremente la irrigación de liquidez a la economía como tal, a pesar de que ha reconocido que tiene impactos negativos sobre entidades bancarias, sobre todo lo que tiene que ver con la tasa de interés en terreno negativo. Con relación a China, interesante un indicador del sector servicios que muestra algo de mejora, sin embargo, en términos generales, en análisis que ha hecho varios economistas sobre este indicador, es que mantiene cierta debilidad. En los últimos meses se han recibido mejores registros de actividad económica en China, lo que ha reducido un poco la expectativa de mayores estímulos monetarios, pero en el mediano plazo las dudas persisten. Recuerden que se ha mencionado mucho sobre el abultado endeudamiento de la economía como un todo, desde el lado corporativo, los hogares, el gobierno, así como un efecto, una estructura de fondeo un poco peligroso por parte de las entidades financieras que dependen mucho del fondeo de corto plazo. Y durante el fin de semana, un viceministro en China también afirmaba que ese endeudamiento de 234% del PIB, donde se suma gobierno, empresas y hogares, había avanzado, se había acelerado ese endeudamiento durante el año 2015 de manera peligrosa y que era uno de los riesgos que tocaba estar gestionando. En Europa, un miembro del Banco Central Europeo considera que aún la recuperación económica es débil, no es satisfactoria y que por lo tanto se necesitan nuevas estrategias para dinamizar la economía y tal vez esto esté en línea con lo que se mencionó en la reunión o en el simposio de Jackson Hole, donde se buscan medidas estructurales para apoyar el crecimiento internacional. Hoy tal vez lo más interesante tiene que ver con si bien es cierto es con el G20, no de manera puntual con el comunicado de prensa que básicamente está apuntando a que los países tienen que evitar medidas de proteccionismo. Durante el fin de semana se conoció que durante los últimos 12 meses se han aprobado cerca de 300 iniciativas que restringen la competencia por parte de estos países del G20. Entonces este es un llamado a una alerta que básicamente está buscando abrir nuevamente las fronteras para que los mercados dinamicen su crecimiento, pero esto no es lo más importante del G20, lo más importante provino por un lado desde el lado político, la imposibilidad de que tanto Estados Unidos como Rusia alcancen un acuerdo con relación a un cese al fuego en Siria, y segundo, un acuerdo entre los dos principales países productores de petróleo del mundo, Rusia y Arabia Saudita, que fue firmado esta mañana, en el que básicamente se estaría apuntando a que en la reunión de cierre de este mes pueda haber algo de congelamiento de la producción. Sin embargo, como ustedes bien saben, las dudas o como se menciona normalmente, el diablo está en los detalles, no se sabe si ese congelamiento sea suficiente para eliminar el exceso de producción, no es suficiente con que se comprometan a que la producción no va a subir, pues actualmente estamos en máximos históricos de producción tanto para Rusia como para Arabia Saudita, sino que se anuncia algún tipo de moderación en esos niveles de producción y es aquí donde hay algunas dudas. Para esta semana en términos generales, el peso o la importancia y la cantidad de anuncios desde el punto de vista de publicaciones de indicadores económicos se reduce frente a lo que fue la semana pasada. Para destacar en los Estados Unidos, pues hoy tenemos un feriado, Labor Day, en el que pues se da por terminada la temporada de vacaciones de verano y ya pues nuevamente los mercados a partir de mañana iniciarán nuevamente o empezarán a mostrar mayores volúmenes de negociación. Desde el lado económico, interesante esperar ya para mañana la publicación del ISM no manufacturero, donde se espera que se mantenga una lectura muy positiva. Recuerden que cualquier indicador de medición
igual o superior a los 55 unidades está alineado con una recuperación económica fuerte. Esto es lo que ha venido sucediendo ya durante el último semestre. Entonces es interesante ver aquí que para mañana el mercado sigue esperando algo positivo. Recuerden que la semana pasada los datos de empleo de Estados Unidos, si bien es cierto, incumplieron las expectativas, siguen por encima de los 120.000 puestos de trabajo, los cuales desde una forma estructural mantendrían una tendencia a un mercado laboral con buenos signos. Entonces, si bien es cierto, ese dato de la semana pasada redujo la expectativa de incremento de tasa en el corto plazo, de todas maneras, desde el lado del mediano plazo no cambia en nada el mensaje que estaría dando la Reserva Federal. También esta semana hay algunos datos adicionales en Estados Unidos, como el tema de inventarios mayoristas, o el día jueves las solicitudes iniciales de desempleo que se han mantenido cerca de las 260.000. En Europa, revisión al PIB, ya sería la versión definitiva de PIB del segundo trimestre de este año, con una medición cercana al 1.6% para el comparativo interanual. Y en Colombia, hoy en la noche, indicadores de inflación, donde en GSC tenemos un pronóstico de 0.04%, el año pasado, el mismo mes, fue una inflación cercana al 0.48%, con lo que la medición 12 meses, de acuerdo a GSC, bajaría del 8.97 al 8.48%, el mercado es un poco más moderado en estas expectativas, pero el mercado descendería al 8.61%. Con relación a los mercados de renta variable, hoy están abriendo en terreno positivo, de todas maneras sin tener como referencia el mercado estadounidense, teniendo en cuenta el Labor Day. Se esperan bajos niveles de negociación y tampoco se puede afirmar que la tendencia del día de hoy, que se ve predominantemente positiva, sea la que va a prevalecer durante las próximas jornadas. Interesante aquí básicamente los pronunciamientos de el director del Banco de Japón, y también ver que en Europa hay algunos anuncios corporativos que están generando valorizaciones puntuales. Sin embargo, pues la apertura de la semana, como hemos destacado, carece pues básicamente de volúmenes por ese feriado en el mercado de referencia en el mundo, que es el de los Estados Unidos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Mercados con una volatilidad bien reducida. Lo más importante de esta mañana pues tiene que ver con ese acuerdo que acaban de firmar Arabia Saudita, que produce alrededor de 10.5 millones de barriles diarios, y Rusia, que produce casi 11 millones de barriles diarios. Son los dos productores más grandes de crudo, y firman un acuerdo de cooperación para tratar de estabilizar los precios del crudo. Sin embargo, pues este acuerdo tiene unas diferencias importantes. Esta mañana habíamos visto cómo el crudo Brent había atacado casi o rozado la zona de los $50 el barril, con un incremento cercano al 8%, pero lo más interesante es cuando ya se hace público este acuerdo y se denotan las diferencias, o las grandes diferencias que existen entre el punto de vista ruso y el de Arabia Saudita, donde Rusia pues está de acuerdo totalmente a que el próximo 26 de septiembre se llegue a un acuerdo de congelación sobre la producción actual de crudo, mientras que Arabia Saudita, por su lado, no está de acuerdo con un acuerdo de congelación, y lo que pretende es que todos los países miembros de la OPEP y Rusia en esta reunión lleguen a acuerdos donde lo que tratarían de hacer es tratar de equilibrar el exceso de oferta que se presenta actualmente en este mercado. Ahora, pues lo más relevante en el mercado accionario esta mañana, pues ustedes saben, el día de hoy se está conmemorando el Día de los Caídos en Estados Unidos, un día donde tradicionalmente pues las fuerzas militares y particularmente todos los veteranos de guerra se conmemoran a todos los soldados que han caído en diferentes combates por parte o en nombre de Estados Unidos. Este día es importante más hoy, cuando Estados Unidos se encuentra en el grupo del G20 y se acaba de anunciar que no llegaron a ningún acuerdo con Rusia en lo que tiene que ver con todo el conflicto que existe en este país y los ataques que está dando Rusia a los diferentes países que se encuentran cercanos al mismo. Por tal razón, pues las tensiones continúan entre estos dos países, y
el mercado accionario podría empezar a moderar su comportamiento, ya que como ustedes saben, cuando existen este tipo de tensiones, los mercados accionarios de primera manera reaccionan negativamente, aunque en el mediano y largo plazo cualquier conflicto de este tipo, y lo hemos visto históricamente, favorece el comportamiento del mercado accionario. Por ahora, pues el índice Standard & Poor's debería mantenerse sobre esa zona de 2200. Los futuros se encuentran negociando con volúmenes bien reducidos. El índice Standard & Poor's está oscilando entre pérdidas y ganancias de más o menos 0.10%. Y como lo mencioné anteriormente, no esperaríamos mayor volatilidad del día de hoy. Lo que sí viene ocurriendo de manera interesante es la continuidad en pérdida del valor del dólar, del cual hablaré más adelante. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este se está acercando cada vez más al nivel de 1400 puntos, siendo uno de los niveles que esperamos alcancen las próximas sesiones. Sin embargo, mantiene una tendencia estructural positiva, con lo mismo una tendencia al alza, como podemos ver aquí. En las próximas sesiones no se espera mucha volatilidad, sin embargo, hoy se debe tener cautela sobre el índice. La acción con el mayor volumen de negociación fue preferencial Bancolombia. La acción con el mejor desempeño fue Bancolombia, con una variación positiva de 2,23%. Sobre la misma se tiene una visión positiva, sin embargo vemos cómo ha tenido una tendencia al alza con una pendiente bastante pronunciada, y donde la sesión previa tuvo una explosión de volatilidad, con lo cual podría llegar a retroceder o mantenerse sobre este nivel en las próximas sesiones. Y la acción con el desempeño más bajo fue Bolsa de Valores, con un retroceso de 2,08%. Sobre la misma ya se ve cómo se está acercando una vez más al nivel de congestión de 18 pesos. Aquí se ve cómo comienza una nueva tendencia estructural positiva bastante débil, con lo cual podría llegar a consolidarse otra vez este nivel en el largo plazo. Buenos días para todos, iniciando con el análisis semanal del mercado local. Tenemos que la semana pasada el índice Colcap nos sorprendió de manera positiva con un incremento del 1,5%, explicado por un comportamiento positivo generalizado de los mercados de renta variable en el mundo y la entrega de varios indicadores económicos que en el consolidado pues consideramos que fueron algo positivos. La acción de Bancolombia, que tiene la mayor participación dentro del índice las acciones de Bancolombia, que tiene una participación del 19,5%, lideraron el incremento del índice Colcap, en donde de esta forma entonces el índice se sitúa en nuevos máximos para el año sobre los 1.394 puntos y pues también aquí damos por finalizada la jornada de entrega de resultados que en general consideramos fue positiva y apoyaría futuros incrementos, como ya lo comentaba también Natalia, incrementos sobre los 1.400 puntos e inclusive superiores. Para esta semana a nivel local tenemos lo que es inflación el día de hoy en Colombia, y a nivel internacional tenemos pocos datos de importancia. Adicionalmente, el crudo posiblemente recupere terreno después de una caída del 7% dada unas conversaciones sobre Rusia, Arabia Saudí, que más adelante estaremos comentando. Por lo tanto, creemos que esta senda alcista del índice Colcap debería de mantenerse en el corto y muy posible mediano plazo. En las variaciones semanales, las dos acciones que más se valorizan son la acción preferencial de Bancolombia y la acción ordinaria de Bancolombia, lo cual pues nos sorprendió teniendo en cuenta que sus resultados fueron más neutrales que positivos, y se los adelanto, en el día de mañana que vamos a presentar nuestro informe de flujos del mercado, estábamos detectando que en general los grandes vendedores de las acciones de Bancolombia, en especial preferencial Bancolombia, son las personas naturales, y los que están comprando y posiblemente llevando ese incremento sobre el precio de la acción preferencial del 4.3 para que se ubique alrededor de los 30.000 pesos son los extranjeros. En el mercado local, analistas, entre esos nosotros estamos identificando que la acción preferencial de Bancolombia debería ubicarse sobre los niveles alrededor de los 28.000 pesos máximo, 27.500 pesos, y sorprendentemente la semana pasada superó el nivel de los 30.000 pesos. Por el lado negativo, las variaciones que tenemos pues en los grandes perdedores, el precio del crudo y la acción
de la Bolsa de Valores de Colombia, Canacol y la acción de Corfi colombiana, la cual pues se vio afectada teniendo en cuenta un informe donde se mencionaba que posiblemente van a haber importantes flujos de venta en lo que es el rebalanceo FTSE en esta acción de Corfi colombiana. Para fundamentales el día de hoy, sobre Ecopetrol, la compañía nombra nuevo vicepresidente de abastecimiento y servicios y gerente corporativo de auditoría interna. De resto, pues no hay, digamos, noticias fundamentales de relevancia para lo que es el mercado local de renta variable. Bien, también tener presente que el día de mañana retornan gran cantidad de inversionistas al mercado. Les recuerdo que este último día festivo es la señal para que las grandes vacaciones o las largas vacaciones mejor en Estados Unidos y en Europa finalizan. Por tal razón, y lo hemos observado en años anteriores, el volumen de operación del día de mañana podría ser excesivo y podríamos también observar alta volatilidad en los diferentes mercados que estará directamente asociada con ese retorno de los inversionistas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, como lo habíamos hablado o mencionado anteriormente, continúa desfavoreciendo el comportamiento del dólar frente a las principales divisas y esta mañana de manera particular está golpeando o está siendo más castigado contra las monedas emergentes que se han favorecido por ese repunte en el comportamiento del precio del WTI. Para el peso colombiano, pues el día de hoy simplemente se presentarán operaciones Next Day. Les recuerdo que el volumen de operación de estos días se reduce fuertemente. El promedio diario, que se ubica en cerca de $1 billón, se reduce a cerca de 200.000 a 300.000 dólares en estos días de festivo en Estados Unidos, donde no esperamos mayores movimientos para esta jornada. En lo que tiene que ver con el WTI, pues ya lo había mencionado anteriormente, bien importante este acuerdo que sí sirve como una antesala de lo que podría ocurrir el próximo 26 a 28 de septiembre en el Foro Internacional de Energía, donde les recuerdo se llevará a cabo una reunión informal entre los países miembros de la OPEP y Rusia para tratar de llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver con el exceso de producción que se viene presentando a nivel global. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, tener en cuenta que hoy, ante la ausencia del mercado de referencia mundial, que es los Estados Unidos, pues básicamente la tendencia es relativamente plana en el resto de plazas. Básicamente destacar lo que mencionó el director del Banco Central de Japón, desestimando que esta revisión profunda que está haciendo la entidad sobre la política monetaria implementada estaría encaminada a una reducción del estímulo. Lo ha descartado completamente Kuroda. Básicamente considera que es posible incrementar el estímulo monetario a pesar de que tenga esos efectos negativos de corto plazo sobre las entidades del sector bancario. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema test vimos cómo el día viernes los test terminaron al 7.16. Hubo una importante compra de inversionistas extranjeros, lo cual generó mayor compra de los inversionistas locales. Estamos viendo cómo estamos totalmente opuesto a lo que está pasando en los bonos del Tesoro. Igual seguimos pensando que la posible ruptura, como bien lo ha venido diciendo Agustín, de esa zona del 1.60 en los tesoros en Estados Unidos puede hacer peligrar la buena dinámica que estamos teniendo en TES y en los bonos de deuda emergente, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión negativa. No creemos que los TES tengan valor en esta parte de la curva. Igual también, como bien lo ha venido diciendo Daniel, se espera una caída importante de la inflación, tema que está totalmente descontado en los precios, por lo cual si no se llegase a dar el salto en tasa sería importante hacia la zona del 7.27 el día de mañana, por lo cual cautela en las compras el día de hoy. Igual es un mercado totalmente ilíquido por el festivo de Estados Unidos y mejor con
ya con el dato de inflación de hoy por la noche, ya mañana tendremos más motivos para poder operar de una mejor forma durante todo el mes de septiembre. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.